Hola, vamos a continuar con una clase más. En esta ocasión vamos a hablar de la fracción molar. Seguimos todavía en el tema de las sustancias, en este caso son concentración de sustancias. Y bueno, vamos a ver qué significa esto de la fracción molar. Y nos dice que la fracción molar es, la podemos definir como el número de moles de un componente dividido entre el número de moles totales. Normalmente se utilizan estas literales para representar la fórmula. Y entonces lo que se va a hacer es dividir los moles del compuesto de A, en este caso, lo que nos está pidiendo la fórmula, entre los moles totales. En la siguiente diapositiva está un poquito más claro. Y nos dice que entonces la fracción molar de un compuesto se va a obtener dividiendo los moles de ese compuesto entre el total de los moles. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Una nota importantísima. Nos dice que la suma de las fracciones molares debe ser igual a 1 o algo muy cercano a 1, punto 999, no sé. De esa manera te vas a dar cuenta que estás correcto en tu solución del problema. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Nos dice, una disolución contiene 4.2 moles de cloruro de sodio y 9.5 moles de agua. ¿Cuál es la fracción molar de cada compuesto? Bueno, iniciamos con nuestros datos anotando los moles de, en este caso, cloruro de sodio 4.2, 9.5 de agua, y aquí lo que vamos a hacer es sumarlos para tener el total de los moles. Ojo que aquí nos está dando moles. Nuestra fórmula entonces nos dice que vamos a dividir los moles del compuesto entre los moles totales. Y aquí es muy sencillo. Simplemente vamos a sustituir los valores. Vamos a poner los moles de cloruro de sodio entre los moles totales. Y entonces sustituimos y nos dice que los moles de cloruro de sodio son 4.2, simplemente anotamos el dato y lo vamos a dividir entre los moles totales, que son 13.7 de la suma de estos compuestos. Simplemente los dividimos y obtenemos nuestro resultado de 0.306. Normalmente se sugiere usar 3 décimas después del punto. Bien, ahora vamos a sustituir los valores del otro compuesto, que en este caso es el agua. Y nos dice que los moles del agua entre los moles totales. Sustituyendo los valores, entonces son 9.5 moles de agua, que tenemos aquí en nuestros datos, entre el total, que son 13.7. Y obtenemos nuestros moles del agua. Bien. Para finalizar, tenemos que sumar los moles del cloruro de sodio, que en este caso fue 0.306, más 0.693 de la fracción molar del agua. Los sumamos y les decía que en la nota que la clave es que la suma nos dé la suma de las fracciones molares nos dé algo muy parecido, muy cercano al 1. Bueno, en este caso quiero que observen que nos dieron los moles. Ojo con el siguiente ejemplo, aquí están los moles de cloruro y los moles de agua. Vamos a ver qué pasa en el siguiente ejemplo. Bueno, que hay una diferencia. Ahora nos están dando gramos. Ojo aquí, nos dice entonces, una disolución contiene 40 gramos, ¿no?, de metanol en este caso, y 54 gramos de agua. ¿Cuál es la fracción molar de cada compuesto? Vamos a colocar nuestros datos. Aquí hay una diferencia, aquí no vamos a sumar porque más adelante vamos a calcular la masa molecular. Aquí solamente jalamos los datos de metanol y del agua, en este caso, que son 40 y 54 respectivamente.
Nuestra fórmula entonces nos dice que esta fracción molar nos va a dividir los moles del compuesto entre los moles totales. Lo abrevio aquí de esta manera. Y el primer paso sería entonces, como lo hacíamos en la molaridad y la molaridad, sacar la masa molecular, pero por compuesto. Aquí tenemos dos, esa es una diferencia con respecto a los otros ejercicios. Jalamos entonces el carbono, que es un átomo, contamos los de hidrógeno, que son 3 más 1, 4, y jalamos el de oxígeno, que es 1. Vamos a la tabla periódica, colocamos la masa atómica, multiplicamos, como lo han hecho ya ustedes, sumamos total y obtenemos aquí la masa molecular del metanol. ¿Ok? Enseguida vamos a sacar la masa molecular, pero ahora del agua. Igualmente jalamos el número de átomos del hidrógeno, del oxígeno, vamos a la tabla periódica, anotamos la masa atómica de cada uno de ellos, multiplicamos y sumamos. Bien, vamos a sustituir nuestros valores del primer compuesto, que es el metanol. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Se anota los gramos del metanol que nos está dando aquí el problema, ya lo tenemos anotado en los datos. Entonces el metanol es igual a 40 gramos y vamos a hacer una regla de 3. En este caso, haz en cuenta que es un factor de conversión. Normalmente la regla de 3 en este caso nos diría que un mol caben 32 gramos o viceversa. En 32 gramos equivale a un mol. ¿Qué es lo que se hace entonces? 40 por 1 entre 32. ¿Ok? Y vamos a obtener los moles del metanol. Repito entonces, jalo mi dato, los 40 gramos, los anoto, hago mi factor de conversión, un mol es 32 gramos, ese 32 es la masa molecular del metanol, lo coloco aquí y multiplico 40 por 1 entre 32 y obtengo mis moles del metanol. Ahora voy a sustituir los valores de mi otro compuesto, que es el agua. Y otra vez jalo mi dato de 54 gramos de agua y hago mi factor de conversión. 54 por 1 entre 18 y obtengo mis moles de agua. ¿Qué sigue? Voy a hacer el total de mis moles. Entonces voy a sumar lo que me salió en el metanol, 1.25, más lo que me salió en el agua, 3. Lo sumo y este es mi total de moles, que es lo que me pide la fórmula. Ahora voy a sustituir mis valores en el primer compuesto, que es el metanol, y digo entonces 1.25 que obtuve yo de metanol entre el total de los moles que me pide mi fórmula, 4.25. Simplemente divido y obtengo 0.294. Ahora bien, sustituyo los valores de mi siguiente compuesto, que es el agua. Jalo mi dato de agua, mis moles, que fueron 3, y lo divido entre el total de los moles, de acuerdo a lo que pide la fórmula. Divido y obtengo 0.705. Sumo mis subtotales de cada uno de los compuestos, en este caso del metanol 0.294 y del agua 0.705, y obtengo mi resultado en 0.999, lo más cercano a 1, como decía en un principio. Ojo, a diferencia del anterior ejercicio que nos habían dado los moles, simplemente los sumamos y ese fue nuestro dato final. Pero aquí nos dan gramos. Entonces, cuando nos dan gramos hay que obtener la masa molecular de cada uno de los compuestos. ¿Okay? Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio y nos dice que una disolución contiene 34 gramos de amoníaco y 396 gramos de agua. ¿Cuál es la fracción molar de cada compuesto?
Iniciamos nuevamente con esos datos, los gramos de cada uno de los compuestos, no sumamos aquí, vemos nuestra fórmula, que hay que dividir los moles de cada compuesto entre los totales, moles totales. Obtenemos la masa molecular de nuestro primer compuesto y decimos que hay un átomo de nitrógeno, 3 de hidrógeno, vamos a la tabla, multiplicamos y obtenemos nuestra masa molecular del primer compuesto, que es el amoníaco. Nuestra segunda masa molecular del agua, igual jalamos los átomos, tabla periódica, masa atómica, multiplicamos, sumamos y obtenemos nuestra masa. Ya tenemos las dos masas moleculares de cada uno de nuestros compuestos. Vamos a sustituir nuestro primer compuesto. Decimos 34 gramos de amoníaco y hacemos nuestro factor de conversión o nuestra regla de 3. 34 por 1 entre 17, que fue lo que obtuvimos de masa molecular del amoníaco. 34 por 1 entre 17 nos da 2 moles. Sustituimos el siguiente elemento, el siguiente compuesto, perdón, que es el agua. Y decimos 396 gramos, está aquí, y hacemos el factor de conversión 1 y 18. O sea que en 18 gramos hay un mol. 396 por 1 entre 18 nos va a dar 22. Ya obtuve mis moles de cada uno de los compuestos. ¿Qué sigue? Los voy a sumar, los 2 del amoníaco y los 22 del agua, y me salen 24 moles totales, que es lo que me estaba pidiendo mi fórmula. Enseguida voy a sustituir en base a la fórmula cada uno de los compuestos. Entonces, de amoníaco obtuve 2 moles y abajo pongo el total de ellos, aquí. Entonces solamente divido 2 entre 24, me da 0.083. Voy a mi segunda sustitución con mi otro compuesto, que es el agua. Jalo mis moles de agua, 22, entre los 24 que son los totales, divido y obtengo 0.916. En mi resultado debo sumar ambos totales, 0.083 y 0.916 del agua, lo sumo y tengo aquí mi resultado. Si este resultado les diera muy bajo, no sé, 0.700, 0.800, es que está mal el resultado. Esta es tu clave. Tienes que darte cuenta que al final te da 1 o algo muy muy cercano a 1. En este caso tenemos 0.999. Tenemos un ejercicio más y nos dice ahora, una disolución contiene 5 gramos de cloruro de sodio y 68 gramos de agua. ¿Cuál es la fracción molar de cada compuesto? La misma secuencia. Anoto mis datos. Una vez más, no me dieron moles, me dieron gramos. Siempre que me den gramos, voy a tener que calcular la masa molecular de cada compuesto. ¿Okay? Veo mi fórmula entonces que me pide los moles de cada compuesto entre los totales y empiezo por sacar la masa molecular de mi primer compuesto, que es cloruro de sodio. Jalo mis átomos, ya lo saben esto, pongo mi masa atómica de cada uno de ellos, multiplico y obtengo la masa molecular de mi primer compuesto. Voy a mi segundo compuesto, que es el agua, lo mismo, jalo mis átomos, tabla periódica, masa atómica, jóvenes, por favor, no número atómico, masa atómica, multiplico, sumo y obtengo mi total en masa molecular. Sustituyo mi primer compuesto, que es el cloruro de sodio, y digo 5 gramos de cloruro de sodio, factor de conversión, 58 gramos equivalen a un mol. ¿Qué hago? 5 por 1 entre 58 y obtengo 0.086 moles de este compuesto. Voy a mi siguiente sustitución, en este caso que es el agua, y jalo mi dato otra vez, 68 gramos, que lo había anotado aquí, y hago mi factor de conversión, mi regla de 3, 68 por 1 entre 18 y obtengo los moles de agua, 3.777. Siguiente paso, voy a sumar
mis moles de cada uno de mis compuestos, 0.086 del cloruro de sodio y 3.777 del agua. Los sumo y obtengo mis totales, mis moles totales. Siguiente paso, sustituyo ahora en base a mi fórmula mis moles del cloruro de sodio. ¿Qué voy a hacer? Jalo mi dato de mis moles del cloruro, los divido entre el total, divido y obtengo mi resultado es 0.022. Ahora voy con mi segundo compuesto, que este es el agua. Jalo mis moles de agua, 3.777, y mis moles totales, aquí están. Los divido, obtengo mi dato, 0.977, y finalmente sumo estos resultados, 0.022, 0.977, y obtengo entonces mi equivalente muy cercano al 1. ¿Okay? Es una fracción, jóvenes, aquí no hay unidades, porque finalmente si pensamos en ello, se eliminan los moles, y solamente nos queda la fracción. Por eso es que no estamos utilizando ninguna unidad de medida. Aquí se ejemplifica porque, bueno, son los gramos, pero ya para el caso de nuestros resultados vamos eliminando unidades acá al final y solamente nos queda la pura fracción. Entonces, ojo, cuando te den moles, tienes que sumarlos para obtener tus moles totales, pero cuando te den gramos, tienes que obtener la masa molecular de cada uno de ellos, hacer tu sustitución con tu conversión, factor de conversión, y tienes que anotar, ojo aquí, en la sustitución jalas tu dato de los gramos de un compuesto, lo multiplicas por 1 y lo divides entre 58, que es el número de la masa molecular. ¿Ok? Esto es una equivalencia. Quiere decir que un mol en este caso que equivalen a 50, un mol de cloruro de sodio equivalen a 58 gramos. Acuérdense que el mol es una constante, una constante química. Entonces es muy sencillo, solamente es cuestión de ir siguiendo los pasos. ¿Okay? Mi fórmula, mis masas moleculares, y aquí quizás esté un poquito la complicación. Simplemente voy a jalar mi dato en gramos de mi primer compuesto, lo multiplico por 1 y lo divido entre la masa molecular de él. Multiplico y ya lo tengo aquí. Lo mismo hago con el siguiente. Mi masa o mis gramos de mi segundo compuesto, lo multiplico por 1 y lo divido entre los moles, entre la masa molecular de ese compuesto. Y obtengo. Sumo los dos, obtengo mi dato. ¿Qué dato obtuve aquí? Mis moles totales. Y ahora sí sustituyo en base a la fórmula mis valores y los voy jalando. 0.086 de cloruro de sodio y mi total. Aquí está. Y obtengo mi dato. Al siguiente compuesto, jalo mis moles de agua y jalo mi dato de moles totales, que es lo que me fórmula de cada compuesto, lo estamos haciendo. Y aquí están. Sumo esos dos valores y obtengo mi resultado.